Les voy a presentar básicamente los objetivos y la motivación de este estudio, la hipótesis de trabajo, es decir, más o menos tratar de entender cómo esta ley podría tener efectos en el mercado laboral, contarles un poco la metodología de evaluación de impacto, que fue una evaluación de impacto cuasi experimental, los resultados de esa evaluación y algunas recomendaciones o implicancias de política que tal vez podrían ser tomadas en cuenta para mejorar el desempeño del sector turismo. Básicamente, ¿por qué el turismo es importante en la economía peruana? Porque en los últimos años ha mostrado un gran dinamismo, se ha incrementado el flujo de arribos de turistas internacionales y también se ha dinamizado el turismo interno, el turismo nacional, contribuye, de acuerdo con la cuenta satélite del turismo, con 4% al PBI. Además es un sector prioritario, importante para la dinámica económica y la diversificación de la economía. También tiene relevancia por el lado del mercado laboral. De acuerdo también con la cuenta satélite del turismo, absorbería alrededor de 1.3 millones de empleos, tanto directos como indirectos. De acuerdo con la encuesta nacional de hogares, el turismo, todas las actividades relacionadas con turismo como servicios de alimentación, hotelería, agencias de viajes, etc., absorbería alrededor de 8% de la PEA. Y también el sector tiene una característica importante, que es la mayor participación femenina. Más o menos en 60% de los trabajadores asalariados son mujeres, y en el caso de trabajadores independientes 91% son mujeres. En esta gráfica lo que quiero enfatizar es que una de las características importantes del sector turismo es la informalidad. Esta es la tasa de informalidad laboral, entendida como la proporción de trabajadores que no cuentan con contrato, no cuentan con seguro, no tienen acceso al sistema previsional. Vemos que en el caso de hoteles y restaurantes, la proporción de trabajadores informales, como lo hemos definido, es del 39%, y en el caso de trabajadores independientes es alrededor del 92%. Entonces, esto sugiere de alguna manera que las actividades relacionadas al turismo, estas actividades de hotelería, de restaurantes, son las más informales o una de las más informales en la economía nacional, y en promedio el 67% de la fuerza laboral que trabaja, que está relacionada al turismo, sería considerada como informal, tanto para trabajadores dependientes como independientes. En ese contexto, el objetivo principal de este estudio fue estimar el efecto de esta Ley General del Turismo en la informalidad laboral, y tratando de ver si es que hay algún tipo de efecto específico en función del sexo de los trabajadores. Pareció importante analizar el efecto diferenciado entre hombres y mujeres, dado que dada la mayoritaria participación de las mujeres en el sector turismo, y también ver algunos efectos de heterogeneidad en los trabajadores por edad, por calificación, etc. Entonces, ¿qué es la Ley del Turismo? Básicamente, la Ley del Turismo fue emitida el 16 de septiembre del año 2009, es la Ley 29408, y esta ley, entre todos sus artículos y todos sus mandatos, inclusive en el reglamento de la ley, se establecen algunos canales potenciales por los cuales en este estudio creemos que le podría reducir o generar algún tipo de incentivos a la formalidad de los trabajadores. Básicamente hemos identificado algunos canales potenciales. Básicamente en la ley se establece que debería motivarse a través del Ministerio de Turismo, de Comercio Exterior y Turismo, del MINCETUR, el desarrollo de capacidades, de recursos humanos en el sector turismo. También la ley establece que el MINCETUR, en coordinación con las direcciones regionales de turismo, el Ministerio de Trabajo, debería generar incentivos adecuados al registro y calificación de prestadores de servicios turísticos, generando incentivos a la formalidad de los prestadores que se desempeñan en ese sector, y motivando también el registro de información laboral en los empleados que se desempeñan en este sector. Nosotros consideramos que estos mecanismos podrían tener efectos en la informalidad laboral, podrían mejorar las condiciones laborales de los trabajadores dependientes, y tal vez motivar en algún término la inscripción en un SUNAT de aquellos trabajadores que se dediquen de manera independiente. Entonces, consideramos que estos mecanismos establecidos en la ley podrían tener potenciales incentivos sobre la informalidad de los agentes económicos,
y tratamos de ver esos efectos a través de este estudio y bueno, nos concentramos en aquellos trabajadores que están en el margen extensivo de los mercados laborales. ¿Qué datos hemos utilizado? Básicamente lo que hemos hecho ha sido compilar varias encuestas de ENAO, en particular entre el año 94 y el año 2016. Esto lo hicimos para tener significancia a nivel sectorial, dado que el ENAO no tiene representatividad sectorial de la economía, entonces nosotros tratamos de compilar para tener un tamaño de muestra un poco más grande, que nos permita luego el cumplimiento de algunas propiedades estadísticas de nuestros estimadores. Consideramos una muestra restringida, básicamente nos concentramos en trabajadores ocupados en el sector privado, eminentemente en el sector privado, eminentemente en áreas urbanas y en un rango de edad determinado entre 19 y 60 años para tratar de quitar a aquellos trabajadores que están en el margen de las decisiones educativas para los más jóvenes y las decisiones de retiro para los más grandes. Contamos con una muestra total de 196.000 trabajadores, 99.000 dependientes, 97.000 independientes. De la muestra total, 21.000 trabajan en turismo en nuestra muestra y 175.000 en el resto del sector privado. El sector turismo para nosotros es un grupo, digamos, de afectados por la ley y los trabajadores en el resto del sector privado es el grupo de control que llamaríamos en un escenario contrafactual. Ahora les voy a explicar más o menos con detalle qué grupos de trabajadores comparamos. En un primer término comparamos a trabajadores en el sector turismo, considerando la declaración de los trabajadores en función del sector económico en el cual se desempeñan. Entonces consideramos a trabajadores en turismo aquellos que declaran trabajar en actividades relacionadas con hotelería, campamentos, otros tipos de hospedaje, actividades en restaurantes, actividades en agencias de viaje, de acuerdo a la clasificación SIU que se utiliza en ENAO, la revisión 3, y como el grupo de comparación para los trabajadores en turismo, utilizamos a todos los trabajadores que reportaron trabajar en estas actividades económicas de índole privada. Entonces, en una evaluación de impacto cuasi experimental como es esta, o no experimental como es esta, la idea es tratar de plantear una estrategia de identificación que resulte razonable para hacer estas comparaciones. Entonces, nuestro objetivo fue recuperar efectos causales de la ley del turismo en estos ratios, en estas tasas de informalidad laboral. Asumimos que la promulgación de esta ley ha sido exógena a los trabajadores, que se dio a partir de septiembre de 2009, que ha sido motivada por el dinamismo del sector, la mayor relevancia del flujo turístico internacional debido a preferencias internacionales y también por un interés de política de diversificar la economía. Asumimos que eso es exógeno. Asumimos también que los trabajadores en turismo son los más expuestos a la ley y que los trabajadores en otros sectores económicos no son obviamente expuestos a esta norma. Asumimos también que si es que han existido otras leyes, otra normativa, otros intentos de formalización de trabajadores y empleadores, puede ser a nivel de la SUNAT, de la SUNAR, de licencias municipales, que todas estas intervenciones han sido transversales a todos los sectores de la economía. Si ha habido otras cosas, han afectado tanto al sector turismo como al resto de la economía. Entonces tratamos de trabajar con estos dos grupos para hacerlos comparables antes y después de la reforma. Antes de la intervención de la ley, este es el momento en el tiempo entre el año 2004, 2005 y 2016, que es la muestra con la cual estamos trabajando. Consideramos el año 2009 como el año de inclusión de esta norma. Lo consideramos como un experimento de política y comparamos el grupo de trabajadores de turismo respecto del grupo de trabajadores en el resto del sector privado. Nuestra estrategia de identificación tiene algunos supuestos, y uno de los supuestos es que antes del periodo de la reforma de política, más o menos las tasas o las tendencias en las tasas de informalidad deben ser similares y que en ausencia de esta norma no deberían haber diferencias entre estos dos grupos. Consideramos también como supuesto, este es en el caso de trabajadores dependientes, que si bien hay diferencias entre tanto trabajadores en turismo como trabajadores del sector privado, esas diferencias observables y no observables en el mismo tiempo. Luego hacemos algunas pruebas de robustez para ver si esto es realmente razonable o no. En el caso de trabajadores dependientes,
vemos que siempre la proporción de informalidad en el sector turismo siempre más alta que en el sector privado. Nuestra estrategia de identificación trata de ver si esta reducción en la tasa de turismo es mayor que la reducción en la tasa de la informalidad en el resto del sector privado. Esto también es para trabajadores independientes. ¿Cómo definimos un trabajador informal independiente? Aquel que no cuenta con RUC. Vemos también que hay una disminución en ambos grupos, tanto en el grupo de trabajadores en turismo como en el grupo de trabajadores en el resto del sector privado. Nuestro supuesto se le denomina tendencias paralelas y tratamos de ver gráficamente si ese supuesto podría ser razonable. Nuevamente nuestra estrategia de identificación trata de ver si esta reducción ha sido mayor en turismo respecto del resto del sector privado. ¿Cómo formalizamos esa idea? Básicamente a través de un típico modelo de diferencias en diferencias, donde establecemos dos variables, una que trata de capturar la pertenencia al sector turismo o al sector privado, otra que trata de capturar en la base de datos el antes y después de la reforma. El después es después del 2009 y el antes es entre los años anteriores. La interacción de esas dos variables debería resumir o afectar el efecto que tiene antes y después de la inclusión de la norma. Incluimos también algunas variables o algunas covariables típicas en modelos de este tipo, como edad, sexo, estado marital, nivel educativo, etc. Incluimos también algunos efectos fijos a nivel de tiempo por cada año de encuesta para tratar de dar cuenta un poco de la estructura dinámica de la base de datos, y también algunos efectos fijos a nivel regional para capturar regiones con mayor flujo turístico, como caso de Lima, Arequipa, etc. En este modelito, lo que les comentaba, la integración de estas dos variables, este parámetro relacionado o relaciona el efecto antes y después y las diferencias entre los dos grupos de comparación antes y después, debería ser el efecto de la Ley General del Turismo en la probabilidad de informalidad, pero esto tendría una interpretación causal siempre y cuando se cumplan algunos supuestos. Entre ellos es que paralelamente a la Ley del Turismo no hubieron otros shocks que afectaron las decisiones de formalidad e informalidad entre ambos grupos de control, entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. Básicamente también asumimos la ausencia de aplicación de la Ley General. Las tendencias en los niveles de informalidad en ambos grupos deberían ser similares, y el supuesto que les comentaba de tendencias paralelas, si bien ambos grupos no son similares, lo que asumimos es que estas diferencias en el tiempo se mantienen relativamente constantes, tanto en variables observables como no observables. Entonces, luego de hacer este modelo, estimarlo por mínimos cuadrados ordinarios, controlar o computar los errores estándar por clúster a nivel de región, a nivel de cada año y a nivel de cada sector económico, encontramos los siguientes resultados, que si los supuestos que les comenté antes son razonables, la Ley General del Turismo habría reducido en 7.6 puntos porcentuales la probabilidad de informalidad de los trabajadores dependientes, mientras que habría tenido un efecto contrario en los trabajadores independientes, es decir, habría tenido un efecto positivo. Ambos efectos son contradictorios, son opuestos, y bueno, tratamos de ver qué tan robustos son estos resultados a distintas especificaciones econométricas, y hicimos pruebas de robustez de estos resultados preliminares. Hicimos experimentos de falseo. Lo que básicamente eso implica es que falsamente asumimos que la reforma se dio antes, 2 años antes, y vimos si el efecto anteriormente sería relevante o no. Encontramos que no era relevante, entonces eso podría chequear un poquito el supuesto de tendencias paralelas. Y lo que les muestro acá, que no se nota muy claro, son cambios en el grupo de control y cómo los resultados cambian ante si se consideraba algún sector económico en particular como grupo de control. Para el caso de trabajadores asalariados, nuevamente todas esas estimaciones hacen referencia a ese parámetro delta que les mencionaba anteriormente. En todos los casos, sin importar cuál fuera el grupo de control que se utilice, manufactura, comercio, etcétera, siempre es negativo el signo, y en la mayoría de casos es significativo estadísticamente.
¿Eso qué significa? Bueno, básicamente que el efecto en los asalariados, en los trabajadores dependientes, el efecto de la Ley General del Turismo, esa reducción en la probabilidad de informalidad sería robusto ante cambios en el grupo de control. Lo opuesto pasa en el caso de trabajadores independientes, donde la estimación no es significativa y los signos o son positivos o son negativos en función del sector económico que se considere como un grupo de control. Entonces, consideramos acá que el efecto que estimamos en trabajadores independientes no sería robusto, y porque difiere en signo y significancia ante cambios en los grupos de control que se consideren para hacer la estimación y la estrategia de identificación que les había comentado. En definitiva, lo que encontramos es efectos robustos solamente en trabajadores asalariados, encontrando un efecto de que la Ley General del Turismo habría incentivado la formalidad laboral en este grupo de trabajadores. Sobre el grupo de trabajadores dependientes hicimos análisis desagregado, principalmente entre hombres y mujeres, y encontramos que el mayor efecto significativo y de desincentivo a la informalidad se da en el caso de mujeres. En particular encontramos una reducción de 14 puntos porcentuales en la probabilidad de informalidad de trabajadoras mujeres que se desempeñan en el sector turismo. También hicimos un análisis de heterogeneidad por distintas características de los trabajadores, principalmente por rangos de edad, y la conclusión es que encontramos un efecto mayor en trabajadores más jóvenes en función del nivel educativo, un mayor efecto en trabajadores con baja calificación, que tienen secundario o con estudios técnicos, y también un efecto de desincentivo a la informalidad en trabajadores que se desempeñan en empresas más pequeñas. Todo esto sugiere efectos positivos en el desincentivo de la informalidad laboral, tanto para trabajadores más jóvenes, o favoreciendo a trabajadores más jóvenes, a trabajadores menos calificados y trabajadores en empresas más pequeñas. Con todos estos resultados nos animamos a hacer algunas sugerencias, algunas recomendaciones para las políticas públicas, básicamente potenciar mecanismos de regulación y fiscalización laboral en el sector turismo, tratar de que haya una mejor articulación entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, MINCETUR, SUNAT y sobre todo las direcciones regionales de turismo, que son las que finalmente canalizan las disposiciones de la ley y del reglamento a través del registro de trabajadores en empresas proveedoras de servicios turísticos. Son los que promueven que se cumplan con los requerimientos de información laboral de los trabajadores. Entonces sugerimos algún tipo de mayor articulación entre estas instituciones gubernamentales, sobre todo mirando a las direcciones regionales. También sugerimos difundir un marco normativo simplificado a los proveedores de servicios turísticos para tratar de promover su formalidad. Nos queda pendiente todavía el estudio del efecto de esta ley en los trabajadores independientes. No hemos encontrado efecto, el efecto inicial que encontramos era positivo, entonces se necesita mayor investigación para validar ese resultado y ver si es que es positivo, ver cuáles son los cuellos de botella que impiden que en el caso de trabajadores independientes también haya efectos pro formalización laboral. Muy bien, muchísimas gracias por vuestra atención. El propósito de esta investigación nació de una analogía, ¿no? Que es hoy en día, con la digitalización, el internet y la aparición de medios electrónicos de pago, y medios electrónicos en general de distintas empresas en el mercado, se ha observado la presencia de algo que se llama mercados bilaterales o mercados a dos caras, que son un tipo de mercado, muy usual, en el cual la externalidad de red entre grupos prima. Para que se entienda mejor, voy a dar unos cuantos ejemplos, y son bastante modernos. Probablemente la mejor forma de entender esto es pensar en estas aplicaciones actuales como Uber, que permite conectar taxistas con personas que requieren un transporte, o esta aplicación Rappi, ¿no? Que conecta personas que te dan un servicio de delivery con personas que requieren algún tipo de producto.
¿Y por qué nace de esta idea? Lo que sucede es que los mercados bilaterales en realidad son una estrategia, ¿no? Es una estrategia comercial que utilizan las empresas y que les es rentable. En ese sentido, es mejor utilizar ese tipo de estrategia bilateral y de unión que intentar atacar cada lado por separado. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, que la aplicación de Uber te cobre por usar la aplicación y que le cobre aparte a los taxistas. Eso no sucede. Se hace lo contrario, se genera una estructura de precios asimétricos que permite que a los taxistas se les cobra un fee, un precio por pertenecer a la red, y a los consumidores no se les cobra dicho fee, ¿no? Esa pequeña tasa no existe. El otro ejemplo, de repente menos visible, es por ejemplo videojuegos, las consolas como PlayStation o Nintendo Wii, las tarjetas de crédito que usan las plataformas de Mastercard y Visa. Y bueno, ¿cuál era la analogía y cómo es que llegamos a eso? Sucede lo siguiente. Normalmente los enfoques para tratar la informalidad como un problema se han enfocado plenamente en la oferta. Es decir, han estado atacando la forma en la que los comerciantes toman una decisión de ser formales o informales. Sin embargo, no han tomado en consideración el hecho de que la decisión de los comerciantes también tiene un componente basado en el consumidor final. Entonces pensamos lo siguiente: si existen mercados bilaterales que usan una estrategia bilateral justamente para poder incrementar sus ingresos, ¿sería factible hacer una analogía y reaplicar dicha estrategia, o que el Estado reaplique dicha estrategia para poder incrementar la recaudación? Entonces, este es el objetivo. El objetivo era estudiar el papel de los incentivos bilaterales en el nivel de formalización de los comerciantes. Y para ello decidimos hacer un experimento. En este experimento, nuestro objetivo fue medir cómo las variaciones en la cantidad del consumo formal iban generando variaciones en el consumo, en la producción formal. La hipótesis era que usando una estructura de incentivos bilaterales es posible incrementar la formalización. Para esto diseñamos un modelo, primero un modelo teórico, en el que nos prestamos propiamente de la literatura sobre mercados bilaterales, que es relativamente nueva en realidad en la organización industrial, pero lo suficientemente amplia como para poder prestarnos varios detalles. ¿Y qué fue lo que hicimos? En primer lugar, fue necesario tratar de modelar los beneficios que tiene asociados a un comerciante formal y a un comerciante informal. Entonces, con este propósito, realizamos primero una encuesta en Lima, en todo Lima, una encuesta bastante pequeña en realidad, fueron poco menos, 45 observaciones nada más. Pero el propósito de esa encuesta era poder tener una idea clara de cómo eran los beneficios relativos y los riesgos relativos asociados a una actividad formal con una actividad informal. Esto, por supuesto, de manera general, no en un rubro específico. Luego, como en los mercados de red importa mucho el efecto marginal, esa externalidad, asociamos dicha externalidad con los resultados de nuestra encuesta, de tal manera que los beneficios de los formales de dicha encuesta iban a representar la externalidad en nuestro modelo de mercado bilateral reaplicado a la recaudación, y la rentabilidad de los beneficios del sector informal iban a también replicarse en nuestro diseño experimental. Estos fueron los resultados. Encontramos que el retorno relativo de la formalidad
de la informalidad frente a la formalidad era 1.17, es decir, 17% más de beneficio de ser formal, de ser informal, y el riesgo era 2.31 veces, es decir, es 2.31 veces más riesgoso ser informal que ser formal, medido como varianza. ¿Y qué fue lo que hicimos? Como nuestro objetivo era poder revisar cómo la externalidad iba afectando el grado de formalización de los comerciantes, tomamos los siguientes tratamientos. Los Ns representan tamaño de red y los alfas van a ser probabilidades. De tal manera que lo que hicimos fue, en un juego bastante ameno, les permitimos a ellos escoger, sin que ellos lo supieran, entre ser formal, ser informal o no ser empresario. Entonces, en esencia lo que hicimos con esto fue tratar de replicar los beneficios de la formalidad y la informalidad y que ellos puedan decidir a dónde pertenecer. Y la gran diferencia de tratamiento en tratamiento era que variábamos el acceso al mercado. Y el acceso al mercado, a lo que me refiero es a el tamaño de red de consumidores formales e informales. Es decir, en un primer caso, por ejemplo, solamente tienes acceso a 20 consumidores si eres formal y 80 si eres informal. Y a una actividad de reserva que siempre la manteníamos constante en tamaño de red. Este es un ejemplo para que se pueda ver más claramente. Polvos amarillos es formalidad, polvos morados es informalidad y polvos naranjas es una actividad de reserva. ¿Por qué usamos polvos? Bueno, creo que no lo mencioné, pero nuestra muestra estuvo basada principalmente en microempresarios del emporio comercial de polvos azules. Entonces, por una cuestión de afinidad, introducimos el nombre de polvo para que se les haga más fácil. Y si ustedes pudieran hacer el cálculo, van a notar que el valor esperado de estos números va a cumplir con las restricciones que les había mencionado antes. Es decir, la formalidad la informalidad va a tener un retorno esperado 1.17 sobre el formal, un 17% mayor, y un riesgo que es 2.31 veces el riesgo del otro. Para la actividad de reserva, lo que se intenta modelar con esta actividad de reserva es el no pertenecer al mercado, simple y sencillamente, ¿no? Es una actividad en la que tú sales, es una actividad segura, que se podría interpretar como ser un asalariado. Bueno, veamos los resultados. Una última cosa, en esta situación, como les dije, el tratamiento consistía en lo siguiente: ir variando este número hacia arriba, ¿sí? Entonces va a ser 20, 40, 50 y después 80. Y estos fueron los resultados. En un inicio, la informalidad, dado que la proporción, ¿no?, que solamente había un 20%, digamos, de consumidores formales, con un 80% de informales, empezó en 71 contra un 20% de vendedores formales. La diferencia de estos, que es casi 10%, fueron aquellos empresarios que prefirieron no pertenecer ni a un grupo ni a otro, es decir, se fueron a la actividad de reserva. Lo importante de esto es, y es justamente lo que nosotros tratábamos de hallar, encontrar un umbral que nos indique cuánto tiene que ser
el grado de formalización de los consumidores para poder tener un efecto significativo sobre la formalización de la oferta. Hallamos la elasticidad, una elasticidad relativa, y de hecho fue muy elevada, es casi 2, es 1.72. Lo que nos sugería era que justamente cuando llegábamos a este tamaño de red 4, se pueden dar cuenta, es inelástico durante las dos primeras variaciones. Cuando se llega a ese tamaño de red 4, es decir, cuando se pasa ese umbral, que justamente es del 50 al 60, el efecto es tan fuerte sobre la decisión de los empresarios, de los microempresarios, que todo el mundo prefiere volverse formal. Bueno, nuestros principales hallazgos de esto es la formalidad se puede ver como el acceso a un mayor mercado, cosa que no sucede hoy en día. Y la intuición es bastante simple. En la actualidad, si tienes que comprar algo, realmente el vendedor no tiene incentivo alguno a darte la boleta. Y el comprador no tiene incentivo alguno a pedir. Bueno, ahora ya se han generado algunas políticas que están incentivando poco a poco el demandar la boleta, ¿no? Pero hasta hace no mucho no había un efecto tan marcado. Hay asimetrías en los efectos, en la externalidad. Eso es algo que, bueno, quise poner, pero por tema de tiempo no está. La elasticidad previa, esta elasticidad es cómo va variando los formales y es un valor de casi 2. Lo interesante es que cuando hicimos el mismo ejercicio pero con la variación de los informales, la elasticidad era 1. Y eso nos sugería que era más fácil incentivar la demanda de formales, de consumo formal, incentivar la demanda y hacer que la oferta se formalice vía ese medio, que tratar de desincentivar la informalidad, que también tiene una elasticidad elevada pero muchísimo menor. Y por último, se observa una suerte de umbrales, como lo que lo mencioné, del cual a partir del cual el efecto de externalidad es muy fuerte. Esto es particularmente importante, y por qué lo menciono tanto y hago tanto hincapié en esto es que como el tamaño de red de la informalidad en un país como el nuestro es tan grande, el dilema es que estamos atrapados en una suerte de informalidad, de círculo vicioso de la informalidad. Entonces, lo malo de esto es que puede generar conclusiones erróneas sobre muchas otras políticas, porque la informalidad es un problema multidimensional. Entonces, cuando se quiere evaluar, por ejemplo, una caída de disminuir los impuestos, por decir algo, o dar algún beneficio cualquiera a los productores para que sean formales, el problema es que como la red de consumidores informales es tan grande, cualquier otra política que se pueda aplicar no parece tener efecto, o parece tener un efecto demasiado chico. Bueno, algunas limitaciones es el tamaño de muestra. Como les dije, esto se realizó, este es un experimento de campo que hicimos en polvos azules, y el tamaño de muestra solamente fueron 157 observaciones, 157 sujetos. Y bueno, lo otro es que en efecto nosotros hemos tratado de hacer una inversión, replicar una inversión empresarial que trate de representar los retornos y el riesgo asociados a la formalidad y la informalidad. Sin embargo, por supuesto, pueden haber distintas variables que pueden estar sesgando los resultados. Implicancias de política. Propiamente, este experimento no da una idea de una política específica. Lo que da es una luz de que es necesario buscar
¿cuál sería aquel incentivo que podría hacer que los consumidores se formalicen en masa? De tal manera que se pueda alcanzar el umbral mencionado y se pueda formalizar la economía. Lo interesante de esto es que, como se basa más que nada en buscar un incentivo propiamente, al igual que sucede con las empresas, ¿no? con Sony, con PlayStation o con las tarjetas de crédito, la idea es que esto sea rentable. Entonces, en ese sentido, por lo menos la expectativa a priori sería que el Estado pueda formalizar la economía sin tener que renunciar a la recaudación, ¿no? Que es un problema fuerte. Respecto al trabajo de César, lo que se quiere evaluar es este efecto de la Ley General de Turismo en la informalidad laboral en el Perú. Entonces, lo que veo es cuáles serían los mecanismos a través del cual digamos, esta ley podría, de cierta manera, reducir la informalidad. Entonces, me gustaría, seguramente el documento lo hace, y discutir un poco más a profundidad los canales que aquí se mencionan, ¿no? Y algún tipo de evidencia, ¿no? que más allá le sugiera conectar después con los resultados que uno encuentra en las estimaciones econométricas, ¿no? Quisiera ver ese canal, cómo se transmite. Los que hemos trabajado con datos sabemos que se pueden triturar suficientemente los datos como para que nos arrojen algunos resultados, pero es muy importante por eso respaldarlo con evidencia complementaria. Entonces me gustaría o sea, seguramente los tiene el trabajo, simplemente que no lo he visto porque no tengo el documento. Entonces, la estrategia de identificación es un estimador de diferencias en diferencias. Podemos hablar de diferencias en el tiempo, y diferencias entre los sectores de cooperación y quién estuvo expuesto a la ley y quién no. El sector turismo estuvo expuesto a la ley, el sector no lo estuvieron, entonces a través de eso vamos a poder identificar. Los datos, como bien mencionó, son los datos del ENAO del periodo 2004 a 2016. Esta es la regresión que se estima, el estado del individuo, si es que el individuo es formal o informal. K, tengo entendido, debe ser, no lo dice la presentación, pero entiendo que debe ser si es un trabajador dependiente o independiente, y T debe ser el año, ¿no? Turismo va a tomar el valor de 1 si el individuo pertenece al sector de turismo o no. Esta variable post va a tomar el valor de 1 después de que se promulgó, digamos, esta ley. Y la interacción de turismo, si es que el individuo se encuentra en el sector turismo con la variable después de que inició la ley, nos va a ayudar a identificar el efecto de la ley. También asumir que este subíndice R hará referencia a si es que es urbano o rural. En verdad no sé qué hacemos subíndice R, pero me imagino que en paréntesis a qué región pertenece, si es urbano o rural. En fin, y se toman estos sectores estas actividades dentro del sector turismo, hotelería, ¿no? Restaurantes, bares y agencias de viaje. Esa va a ser la definición que tienen de turismo. Los principales resultados tienen que ver con una reducción de la informalidad para los trabajadores dependientes y un aumento más bien de la informalidad para los trabajadores independientes. Y aquí quisiera, ¿no? Seguramente el documento lo hace, quisiera que expliquen el porqué de estos resultados, por qué encuentro esto, y otra vez cuáles serían los canales a través de los cuales estoy encontrando estos resultados, ¿no? Otro resultado importante es que se encuentra un efecto diferenciado en donde esta ley aparentemente favoreció más a las mujeres que a los hombres, o sea, redujo más la informalidad de las mujeres que la de los hombres. Ya propiamente, entrando a los comentarios del documento, estos son típicos gráficos que se presentan cuando alguien quiere ver una evaluación de impacto. Aquí se tiene la tasa de informalidad de los trabajadores dependientes para el sector turismo y el resto de sectores, ¿no? Entonces, lo que uno esperaría es que en el mundo que esta ley fuese óptima, que esta tasa se reduzca a una tasa más acelerada que la tasa que está reduciéndose en el sector.
el resto de sectores, ¿no? Eso sería lo que uno espera, ¿no? Que antes tenía un comportamiento similar, pero después de la ley esto acelere la caída, digamos, si tuviese un efecto positivo. Lo mismo para los independientes. Pero cuando uno ve estos gráficos, sinceramente, no veo grandes cambios, al menos cuando uno ve gráficamente, ¿no? Obviamente son gráficos agregados, son muy crudos, ¿no? Habría que controlar con muchas otras cosas seguramente, pero así, bueno, no me sugeriría que hay gran cambio. Exacto. Pero bueno, ahora la ley es de septiembre. Yo no sé si deberíamos contar necesariamente que el impacto sea en el mismo año, ya es un poco, esperaría quizás a partir del 2010, ¿no? Algunos cambios. Entonces, un primer comentario o un comentario adicional es que existe un problema de sesgo de selección en las estimaciones, porque a ver, el hecho de que yo trabaje en el sector turismo no es una decisión aleatoria, ¿no? No es que vino alguien y dijo, ya, ustedes los de la izquierda se van al sector turismo y ustedes de la derecha se van al resto de la economía. No, seguramente hay características de los individuos no observables que hacen que me decida por trabajar en el sector turismo, ¿no? Entonces la ley va a afectar diferente porque va a interactuar con mis variables no observables. Entonces, yo esperaría un efecto diferenciado, ¿no? Entonces hay un problema de endogeneidad, ¿no? Y eso puede llevar a que este coeficiente delta, digamos, no sea reflejado. Entonces quizás una solución es instrumentalizar esta variable que pertenezca no al sector turismo, y alguna otra alternativa podría ser utilizar un propensity score matching, que simplemente tratar de buscar un individuo muy parecido a mí, que estoy en el sector turismo, pero que se fue al otro sector, ¿no? Para hacer una comparación más justa, ¿no? Esa podría ser una solución, una alternativa. Una sugerencia podría ser asumir tendencias regionales diferenciadas de repente, no sé si la informalidad sería la misma, o sea, la tasa o las tendencias tendrían que ser las mismas para todas las regiones. Eso podría ser una variante, podría ser incorporada fácilmente en el trabajo, ¿no? Quizás hay, como les digo, efectos diferenciados de esta ley por regiones también. De repente hay regiones que son más intensivas o dependen más del turismo, como puede ser Cusco, quizás, que puede depender más del turismo que otras regiones. Entonces, podríamos dividir, por ejemplo, la muestra entre las regiones que dependen más del turismo versus el resto también. Podríamos intentar ver efectos diferenciados en ese sentido, ¿no? Yo soy un poco escéptico cuando empiezo a ver regresiones que dividen las muestras, hacen muestras separadas, porque en verdad estás perdiendo información. Deberíamos de utilizar en una sola muestra, en un solo set de datos, a los hombres y a las mujeres para estimar la regresión. Lo que a veces sucede es que cuando uno las pone juntos, la significancia de las variables deja de aparecer. Entonces mucha gente suele dividir el sample, ¿no? Suele dividir la muestra. Seguro no es el caso, o recomendaría hacerlo todo junto, simplemente incorporando una interacción de sexo, ¿no? Me pareció escuchar a César decir que el sector turismo era intensivo de mujeres, pero las observaciones que tengo, bueno, de repente es porque es el agregado, ¿no? Entonces de repente hay menos mujeres en los otros sectores que son independientes. Quisiera también saber por qué tendría que haber un efecto diferenciado aquí, ¿no? O sea, siempre, seguro en el texto está la discusión, pero siempre debería de acompañarse el por qué esperaría efectos diferenciados, porque tenemos veo muchos trabajos donde se mete interacción por todos lados, pero debería de explicarse el por qué esperaría o no esos efectos diferenciados, o sea, por sexo, por tamaño de firma, por nivel educativo, o sea, por qué el efecto va a ser mayor o significativo en las firmas pequeñas, por qué, o sea, seguro está en el trabajo, como digo, no lo he visto, pero bueno. Esto va un poco al comentario que me parece que César hizo, que movieron la fecha supuesta de inicio de manera ficticia, de inicio de la ley, y encontraban que efectos no significativos si es que la ley la anticipaban 2 años antes, o la movían, imagino, 2 años después. Entonces lo que yo sugiero siempre ahí es poner para los diferentes años, de manera ficticia, el inicio de la ley y encontrar el año que maximice la verosimilitud de haber observado los resultados, ¿no? Entonces, esa es una manera también de validar que el efecto que estamos observando, la disminución, en el caso de los trabajadores dependientes de la informalidad, se debe propiamente a la ley, ¿no? Bueno, esos serían mis comentarios para el trabajo de César.
Bueno, este es el trabajo de Fernando. Es un trabajo muy interesante. Como les dije, ya lo he visto hace un año. De repente estoy utilizando algunas diapositivas que utilicé en aquel entonces. Pido disculpas por ello. Entonces, ¿cuál es la motivación? En el Perú se han intentado diferentes políticas y potencias para reducir la informalidad. Él me mencionó un poco antes de terminar su presentación que el tema del sorteo de las boletas, pues, y que uno puede ser premiado a partir de salir sorteado al pedir las boletas de pago. Se han hecho también reducciones a la carga impositiva por el lado de la oferta para tratar de reducir la informalidad. ¿Cuál es la contribución del documento? Tomar en cuenta la interacción entre los agentes. A mí me parece que es la principal contribución del documento. Y es importante porque ahora observamos, más adelante lo voy a discutir, que la SUNAT, por ejemplo, está otorgando estos descuentos en el pago de impuesto a la renta hasta cierto tope cuando uno exige boleta electrónica, ¿no? Entonces es una manera de incorporar esta idea. Entonces los consumidores nos vamos a ver favorecidos, vamos a buscar más restaurantes que tengan boleta electrónica, ¿no? En medida que el número de consumidores que reclaman, exigen boleta electrónica crezca, también se van a ver favorecidos, ¿no? Este efecto de doble dirección. Entonces, ahí tengo un primer... Bueno, primero disfrutamos un poco cuál es la intuición del modelo. Yo no lo he presentado, pero quizás es otra manera de ver el tema. Esta es de la versión en inglés del documento, que fue la que leí el año pasado. Entonces vamos a tener dos tipos de consumidores, un consumidor formal o un consumidor informal, y dos tipos de vendedores, ¿no? Un vendedor formal y un vendedor informal. Y básicamente, en la función de utilidad, en la función de beneficio, por ahí llamarlo así de cierta manera, ¿no? del bienestar del consumidor, se va a ver favorecido en la medida que existan más vendedores que son formales, más probabilidad de que yo pueda encontrar mi producto, y el vendedor formal se va a ver beneficiado en la medida que haya más gente, que exista más gente que sean consumidores formales, ¿no? Esa es la doble dirección a la cual se refería Fernando en su presentación, ¿no? Se ven mutuamente beneficiados en la medida que más gente sea formal, que más vendedores formales, ellos van a aumentar su nivel de utilidad y bienestar. Lo mismo va a pasar para los informales, ¿no? Por eso es la intuición de que en la medida que más consumidores formales va a motivar que más empresas, o en este caso más comerciantes, deberían formalizarse, ¿no? Esa es un poco la intuición del modelo. Acerca del experimento, si bien lo mencionó, existen estos son los pagos que pueden recibir los comerciantes de polvos azules si es que los comerciantes del experimento, si es que deciden elegir polvos amarillos, solo tomando en cuenta inicialmente 20 clientes, en el documento los llaman como formales, polvos morados si son informales, inicialmente van a tener 80 clientes y también tienen la opción de no decidir por ninguno de estos dos y ser polvos naranjas, y van a tener un retorno constante de no hacer nada, ¿no? Entonces poco a poco vamos a ir aumentando estos números de clientes. Esto va a ir subiendo de 20 a 40, 60, 80, 90, 80, 100, y esto va a ir reduciendo, esto se mantiene constante. Entonces cada vez, a medida que va pasando el juego, estos polvos amarillos se vuelven más atractivos porque el número de clientes aumenta, ¿no? Entonces, si un mercado se vuelve más atractivo, van a aumentar las ventas esperadas, ¿no? Entonces, más personas van a elegir mejor trabajar en polvos amarillos o ser un polvo amarillo, ¿no? Más allá de ser formal o no, esa es la manera que ellos han aproximado al ejercicio, ¿no? Los retornos, las varianzas, ¿no? Que tratan de simular lo que sería un mercado formal, ¿no? Como bien mencionó, como bien encuentran en el documento, existe un tránsito cuando el número de consumidores formales pasa de 40 a 60 o de 60 a 80. Cuando hay ese cambio es donde tiene un mayor impacto, ¿no? Y bien mostró Fernando un gráfico donde se observaba el porcentaje de comerciantes que decidían ser informales versus los que decidían ser formales, ¿no? Y el mayor salto se daba justamente ahí.
Él hablaba de un umbral, ¿no? Un umbral en el cual el impacto va a ser mayor. Ahora, en el documento se hace mucho énfasis en que la elasticidad de la formalidad es más alta. En verdad, lo que quisiera que calculen también sería el efecto acumulado, ¿no? Pasar de 20 a 80 o de 20 a 100. Sí, de 20 a 100. Cuando aumenta el número de consumidores formales de 20 a 100, ¿cómo cambió la participación de los comerciantes formales? Eso me gustaría ver. Y si uno hace la matemática, el número es muy parecido. Para informal o informal, sale cercano a 1. Entonces es un poco distinto del número que nos presentan aquí, que justamente está siendo un poco, entre comillas, sobreexagerado por este promedio simple, por esta respuesta, ¿no? Esta sobre-respuesta en este umbral, ¿no? Pero cuando uno saca el acumulado, verá que el número es muy cercano tanto para informal como para formal. Entonces sería algo que podrían revisar, o también comentarlo, ¿no? Me parece necesario también comentarlo. Después lo que hace, pero no ha comentado Fernando en su trabajo, es un poco tratar de identificar a las personas que escogían ser formal o informal, digamos, tienen alguna información de estos comerciantes y tratan de identificar si estaría correlacionada o no con algunas características de estos comerciantes, ¿no? Algunas características socioeconómicas, ¿no? Entonces se encuentran que ni la educación ni el sexo serían significativas, por eso no las van a ver acá en este pantallazo porque las eliminé, porque no eran significativas. Muchas personas dicen que las mujeres tienen una menor probabilidad de ser informales, de tener con protección a ser informales, ¿no? Hay algunos estudios que se han hecho para Perú acerca de eso. Lo interesante aquí, por ejemplo, es que los casados reducen la opción de reserva, ¿no? Es decir, el pago seguro, y eso estaría asociado a que al ser casado de repente piensan que la esposa puede ser un sostén, ¿no? En los ingresos del hogar, entonces podrían, digamos, tomar el riesgo de tratar de ser formal o informal, ¿no? Antes de simplemente tomar la opción segura. Podría ser una interpretación, en fin, son muy pocas observaciones, por más que el individuo es el mismo, se repite 25 veces y son 157 individuos nada más, simplemente es algo curioso. Aquí otro resultado. Bueno, la medida es que les va tocando, como es aleatorio, les puede tocar un cliente malo, un cliente normal o un cliente bueno, tanto si deciden ser formal o informal. En la medida que en la ronda anterior le haya tocado un mal cliente, esto va a reducir la probabilidad de seguir eligiendo, ¿no? Tomar la misma decisión que se tomó en el periodo anterior. Algunos comentarios adicionales. Dados los resultados y las potenciales externalidades, sería eficiente incrementar la formalización de las industrias que estén más cercanas al consumidor final. Si lo que hemos visto acá en este trabajo es cierto, si, entre comillas, logrando que más consumidores sean formales va a reducir, digamos, la decisión o va a aumentar la probabilidad de observar también vendedores formales, si eso es cierto, si realmente compramos este argumento o este evidencia, si la compramos, entonces deberíamos de apostar por aquellas industrias que estén más cercanas al consumidor final, porque, digamos, formalizando estas industrias que van a demandar, son como consumidores, ¿no? Van a lograr que por todo este efecto de bidirección, podemos llamar, que la siguiente industria de la que le provee insumos también se formalice, ¿no? Entonces sería, digamos, interesante no tratar de reducir la informalidad transversalmente en todos los sectores, sino identificar algunos sectores iniciales más cercanos hacia el consumidor final. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ellos sostienen este argumento de que más consumidor formal va a llevar hacia más comerciantes o más productores, va a llevar a formalizarlos. Entonces se me ocurre que podríamos tomar la tabla insumo-producto y ver, primero, identificar qué sectores están más vinculados con los otros sectores. Y con la información de NAO vamos a poder sacar qué sectores son más informales que otros, ¿no? ¿Okay? Y luego identificamos los sectores que son los principales, los sectores más formales. Que se me ocurre, bueno, lo he visto en números, en minería es uno de los más formales. Un minero formal no va a ir a comprar productos a un informal, ¿no? Un insumos no los va a comprar un informal.
va a comprar lo informal. Entonces lo que yo debería observar en los datos, y con la tabla hicimos producto, es que todos los que le proveen, la tasa de informalidad de aquellos sectores que le proveen insumos a los del sector minería o a aquellos compradores del sector minería, deberían tener tasas de informalidad muy bajas o tasas de formalidad más elevadas, ¿no? Porque si supuestamente existe este efecto, ¿no? Digamos, podría ayudar para respaldar parte de los argumentos que se muestran en el documento. Ahora digo, no es una tarea sencilla tampoco agarrar la tabla de un producto, tampoco imposible, ¿no? Este es el comentario que les hice al inicio acerca de la boleta electrónica. La devolución, ¿en qué consiste eso? La devolución de impuestos gracias a los gastos en hoteles, restaurantes y bares. Un trabajador independiente o dependiente puede reducir el pago del impuesto a la renta presentando sus gastos en hoteles, restaurantes y bares, ¿no? Y se puede descontar hasta un total de 15% de los consumos en esos establecimientos teniendo un tope de 3 UITs, como $12.600. Entonces, esto funciona como una plataforma con incentivos bilaterales, que es lo que ha planteado, lo que plantea Fernando con Francisco en su trabajo. Ahora, a mí, yo le pondría una palabra al medio, ¿no? Incentivos con efectos bilaterales, porque los incentivos no se están generando en los dos, hacia los dos lugares, ¿no? Principalmente si inicia en uno, de ahí puede tener efectos en los dos, pero el incentivo se está dando principalmente o directamente al consumidor, ¿no? Entonces, yo pondría ahí incentivos con efectos bilaterales. Luego, esto puede tener, esta idea de pedir boletas electrónicas puede tener dos efectos, a mi juicio, ¿no? Puede tener efectos en el margen intensivo, puede llevar a que la misma empresa, que ya es formal, a veces da boleta, a veces no. Entonces ahora con esto que me van exigiendo la boleta cada vez, reduzco la evasión. Pero también podría tener un efecto en el margen extensivo. ¿Cómo así? Porque podrían haber restaurantes o bares que no eran formales, pero que de pronto, al ver que se les está yendo la demanda, pues están yendo a consumir a restaurantes formales, deciden formalizarse, ¿no? Entonces ese sería un efecto en el margen extensivo. Ahora, este impacto va a ser mayor en los segmentos del mercado donde el porcentaje de clientes soliciten más boletas electrónicas, ¿no? Si es que nadie solicita boleta electrónica, entonces los restaurantes no van a tener tampoco incentivos a formalizarse. Pero en la medida que el porcentaje de gente aumente, va a conducir a que sea más atractivo dar boleta electrónica. Entonces me formalizo en el caso de aquellas empresas que no sean formales. Hemos identificado que el principal canal de transmisión es este incentivo que se propone que a través de la articulación que se está estableciendo en esta ley entre MINCETUR, DIRCETUR y el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL inclusive, se generan incentivos al registro y calificación de prestadores de servicios turísticos. Entonces hay una empresa que se registra e inmediatamente le cae la SUNAFIL pidiendo la información. Entonces eso le obliga en cierta manera a formalizar a sus trabajadores, a brindar información sobre ellos y en la medida de lo posible tratar de mejorar sus condiciones laborales, principalmente en lo que se refiere a tener contrato, que es el mecanismo que más hemos identificado. Falta todavía un poco en el tema de acceso al sistema de salud y al sistema previsional, pero por lo menos hay un avance puntualmente en el acceso a un contrato de trabajo en este tipo de instituciones, de empresas turísticas. Y eso motivado por esta articulación que la ley ha estado promoviendo a través del Ministerio, el MINCETUR, las Direcciones Regionales de Turismo y el Ministerio de Trabajo principalmente. En la ecuación CR son efectos fijos a nivel de región, deberíamos haberlo notado mejor ahí en la diapositiva. Hay un sesgo de selección en absolutamente todo. Este tipo de evaluaciones de impacto no experimentales. Básicamente nuestro argumento se soporta en que si hay un sesgo de selección, este sesgo de selección es constante, pretratamiento y posttratamiento entre ambos grupos. Entonces en diferencia si es constante eso y similar en ambos periodos se elimina. También hemos visto que no hay efectos composicionales en la base de datos, entonces eso, es decir, características estructurales como edad, años de educación, esas cosas no cambian en la muestra que hemos trabajado antes y después, que hemos considerado como la implementación de la norma.
pero sí me parece pertinente pensar en un matching, a ver cómo mejoran los resultados. Imagino que deberíamos tener algunas ganancias, tal vez de eficiencia en los estimadores. Me parece interesante hacer los efectos diferenciados por regiones. Me parecería que podríamos ver eso y plantear, como tú mencionas, que en algunas hay mayor fiscalización, sobre todo en aquellas que son más relacionadas con el turismo. Eso es muy evidente y me parece muy interesante que lo podamos estimar y también estudiar un poquito más. Sobre el año, determinar el año óptimo, sí lo hicimos, está en el documento, a través de una reformulación pequeña de ese modelo de diferencias e indiferencias, haciendo dummies por cada año. Entonces ahí identificamos año tras año a partir de qué año ya se hace efectiva o se hace significativa, ¿no? el cambio de lo que le llamamos el efecto de la política, y es a partir del año 2010 donde ya se hace todo. Para el caso de trabajadores asalariados se hace negativo y significativo a partir del 2010, como también tú notaste ahí en tus comentarios. Creo que es todo. Muchas gracias. Bueno, con respecto en primer lugar, con respecto a calcular el efecto acumulado, me parece una excelente idea. De hecho, actualmente en la modelación solamente tenemos 4 elasticidades, ¿no? Que son una de la formalidad, una informalidad, que se calculan en absolutos, en valores absolutos, y la que he presentado, que es la relativa, ¿no? Y claro, lo curioso en esos resultados era que en ambos casos nos salía bien similar, no habíamos hecho el cálculo acumulado. Creo que es un plus muy bueno para poder agregar. Bueno, y adicional a eso, me parece también una excelente idea lo de tomar la tabla de insumo producto. Creo que también ayudaría muchísimo con poder tener un poco más de evidencia más palpable, ¿no? Porque lamentablemente los experimentos, si bien es cierto, te ayudan a aislar ciertas variables que tú deseas poder examinar. El problema es que a veces se pierde, se aleja un poco de lo real, donde hay tantas variables que es difícil medir cómo van a afectar a la solución final, digamos, por el mercado. Bueno, por último, con respecto a lo de los efectos de precios, sí es cierto, pero también requeriría realizar una modelación nueva, y de hecho es un poco complejo. Eso es más de I.O. que propiamente de economía informal, ¿no? Las modelaciones que hemos tratado de seguir hasta ahora nos han demostrado que trabajar con estos mercados algebraicamente es muy pesado. Entonces eso a veces nos ha retenido un poco de ponernos muy innovadores, y sí, ¿no? Pero con un poco de tiempo creo que todo se puede. Entonces sí, creo que sería bueno. A los asistentes, es parte del trabajo de investigación que se hace en economía, ¿no? Y que justamente tiene como objetivo analizar la implementación de mecanismos de política pública sobre la informalidad laboral y comercial, un tema bastante interesante para nuestra economía, ¿no? La cual encontramos cerca del 66% del empleo es informal, y eso nos afecta a todos porque finalmente eso va a afectar también a la productividad en general. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, pero antes de eso quería yo hacerles unas preguntas también, aprovechando mi posición de moderadora. A César, respecto a al efecto significativo para las mujeres, efecto diferenciado para las mujeres. Mencionabas que en la muestra había muchas más mujeres trabajando en turismo que varones, y se encontraba el efecto más importante de reducción de informalidad de mujeres que varones. Quería saber si es que eso tiene que ver simplemente porque hay más mujeres que varones en la muestra, o si es que eso también podría estar asociado con el tipo de trabajo que puedan estar realizando las mujeres dentro del sector turismo, que es vasto, ¿no? El sector turismo es súper grande. Para Fernando, una de las preguntas que quería saber es si es que en su experimento ellos también habían considerado el costo de volverse formal, ¿no?
entiendo yo que sí, que hay unos incentivos no bilaterales y unas externalidades de red que van a ayudar o ayudar a mayor formalización tanto de los consumidores como de los comerciantes, pero no sé si es que tomaron en cuenta que de todas maneras hay como unos costos tal vez importantes para formalizarse o no, es decir, que eso lo tomaron como decir. Sí, esa es una característica importante del sector turismo, que hay bastante participación laboral femenina, y como mencionas también es un sector bastante heterogéneo donde las mujeres se concentran generalmente en empleos de menor valor en la cadena de servicios del turismo. Lo que nosotros identificamos son efectos en aquellas mujeres que son más jóvenes, que están en empresas más pequeñas, probablemente en peores condiciones laborales, y que tienen también menor calificación. Entonces, lo que estimamos sí, aparentemente es el efecto de que hay segregación, algún tipo de segregación laboral dentro del sector. Bueno, sí. Con respecto a los costos de variación, estos costos de saltar de un sector a otro, no están colocados directamente en el experimento, ¿no? Y hay una razón. Para nosotros es muy importante, y es algo usual de todo experimento, de tratar de dar simplicidad. Entonces, cuantas más cosas intentamos poner, se complica demasiado, ¿no? Y de hecho esto viene mucho a casi hasta... Estoy teniendo flashbacks, ¿no?, de cuando hacíamos el experimento y se volvía muy complicado en ocasiones, incluso trabajar con muchos de estos microempresarios, ¿no? Varios de ellos tenían educación muy limitada, entonces en medida de lo posible se trataba de introducir la menor cantidad de variables posibles. Ahora, en este caso eso es bueno y malo, porque por un lado, si bien es cierto, tal vez estamos perdiendo algo al no incluir algún tipo de costo de cambio, que sí, en efecto existe. Por otro, también estamos obteniendo una medición más pura de lo que sería una externalidad. Y claro, o sea, algún tipo de educación requeriría probablemente un próximo proyecto. Las investigaciones son importantes en la medida que van a contribuir con el quehacer. En este caso, con el quehacer, digamos, de la gestión pública, diría, son trabajos que tengan que ver con la informalidad. Incorporar, digamos, la mayor cantidad de personas a la formalidad, como se quiere decir. Entonces, quisiera saber si ustedes en ese mecanismo de proceso de ir investigando más han encontrado cómo es que las políticas públicas referentes al manejo de la informalidad han ido contribuyendo a mejorar este proceso de transmisión de la informalidad a la formalidad. Segundo, digamos, ¿qué políticas podrían ustedes de repente sugerir o recomendar a fin de ir mejorando este proceso? Muchas gracias. En el caso del estudio de César, se está comparando el efecto de esta ley en dos grupos vinculados al turismo. Los trabajadores, los dependientes, que son trabajadores asalariados, y los independientes, que, vaya la redundancia, al no ser asalariados, podrían ser conductores de pequeños negocios, ¿no? Entonces estamos comparando a dos grupos de personas distintas. ¿Cómo se esperaría que esta ley contribuya a la formalización de los independientes? Repito, conductores de pequeños negocios. Al respecto, si bien sabemos que en el turismo, tanto en el comercio, hay mucha informalidad, pero estos incentivos van a equilibrar esta situación informal y nos va a llevar a que se formalicen las instituciones o empresas, ¿no?
Y en caso de ser así, ¿cómo es que, qué normas o qué leyes se aplicarían al respecto? Gracias por las preguntas y los comentarios. Bueno, este estudio en particular trató de ver el efecto que tenía específicamente la Ley General del Turismo y en estos potenciales efectos en el mercado laboral de las personas más expuestas o las que más trabajan en este sector. Entonces, lo que hemos encontrado básicamente son evidencia de que podría haber algunos efectos positivos de esta ley, que ha podido generar algunos incentivos a la formalidad en algunos empleadores, que sí es importante analizar esa heterogeneidad regional. Eso es una tarea pendiente que vamos a completar. El efecto que estimamos es en dependientes e independientes. Independientes son aquellos trabajadores no necesariamente que tienen actividad, algún tipo de negocio, sino también son gente que no tiene un contrato laboral y trabaja a través de recibo por honorarios, etc. Pero no encontramos efectos de la ley en ellos. Hemos hecho varias pruebas de robustez de estos resultados y no encontramos evidencia significativa que nos diga que hay algún tipo de efecto, ni desincentivando la informalidad o promoviendo la informalidad. Entonces poco podemos decir sobre ello. Sin embargo, sí es una tarea pendiente, es una agenda de investigación que podría, o una línea de investigación que podría llevarse a cabo tal vez con una mejor aproximación empírica. Sobre el horizonte del tiempo, en realidad en nuestros datos la crisis no ha tenido ningún efecto. La temporalidad de los datos lo hemos controlado en la regresión. Hemos hecho experimentos de falseo, adelantando bastante la dación de esa ley, entonces no ha habido ningún efecto significativo. Y además el efecto en general de la crisis mundial no le pegó tanto a Perú como a otros países, porque simplemente Perú en el contexto latinoamericano es apenas el cuarto destino más importante después de Brasil, Argentina, Chile, que son destinos más importantes que duplican, triplican, cuatriplican el flujo turístico. Entonces no ha sido tan, le ha pegado, claro que sí, pero no le ha pegado tan fuerte como a otros países, digamos, ¿no? Entonces, por más que haya pasado eso, en nuestra regresión está controlada toda esa dinámica de la temporalidad de la base de datos. No es de qué preocuparse, digamos, al menos para los resultados que obtenemos. Es importante, ya lo comenté, me pareció muy importante el tema de la rotación laboral, de la alta rotación laboral en el sector. Pienso que debería ser un tema interesante de análisis a futuro. En el Centro Bartolomé de las Casas estamos consolidando una línea de investigación en turismo en distintos ámbitos, no solo en lo que es informalidad laboral, sino también en brechas salariales de género, en informalidad y algunos otros aspectos que estamos desarrollando y que tratamos de complementar. Y este me parece que es un tema muy interesante que valdría la pena explorar las razones y cuáles las implicancias para la calidad del servicio turístico principalmente. En términos de modelaje, nos hemos enfocado por ahora plenamente en tratar de ver cómo poder incrementar la capacidad de formalización y de recaudación de SUNAT. Y de hecho el tema social es la otra cara de la moneda que también falta evaluar, ¿no? Porque es lo más importante al fin y al cabo. Y tal vez al momento de hacer ese análisis encontremos resultados muy distintos. No lo sé, es algo que será a futuro. Sí, creo que eso resume todas las preguntas que me han hecho. Gracias. Tenemos aquí una muestra de un estudio, una evaluación de impacto de una ley general del turismo y cómo esto ha ayudado, brinda cierta evidencia en la reducción de la informalidad y desde una perspectiva un poco más experimental, ¿no? Nos da ciertos indicios de que hay algunas maneras de reducir informalidad usando externalidades de red a través de la potenciación de incentivos hacia la digitalización.